El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión, porque quedas despedido. El administrador se puso a echar sus cálculos. ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para acabar no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: aquí está tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él contestó: 100 fanegas de trigo. Le dijo: aquí está tu recibo, escribe 80. Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Y yo os digo: ganaos amigos con el dinero injusto, para que cuando os falte os reciban en las moradas eternas. El que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es de fiar. El que no es honrado en lo menudo, tampoco en lo importante es honrado. Si no fuisteis de fiar en el dinero injusto, ¿quién os confiará lo que vale de veras? Si no fuisteis de fiar en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos amos, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Jesús, podéis imaginarlo, en la plaza de un pueblo, y él contando la parábola del administrador, el administrador infiel, el administrador que estaba pues derrochando las posesiones del amo. Y entonces lo despide y hace esta treta. Jesús lo que elogia no es lo malo que hace, sino el que obra inteligentemente. El mensaje es: por favor, haced el bien pero con inteligencia. Es, por poner un ejemplo, como el que da dinero al primero que le pide en la calle. No hace nada malo, pero a veces es más inteligente dar el mismo dinero de la limosna a una institución, por ejemplo a unas monjas, que van a emplear el dinero mejor. Es un ejemplo cortito y sencillo que todo el mundo entiende. Los dos hacen bien, los dos dan limosna, pero uno da limosna al primero que llega, le da el dinero, y el otro dará la limosna buscando lograr el mayor bien. Ahora bien, yo había leído esta parábola durante años, pero nunca se me había ocurrido entenderla en el sentido que dije en el pasado sermón. ¿Os acordáis la dracma, la parábola de la dracma perdida, símbolo del alma? La parábola de las minas, símbolo del sacerdote que tiene muchas dracmas y que las cuida y las hace prosperar, y la parábola del que recibe los talentos, símbolo del obispo, que hace prosperar mucho más que las minas. Entonces, por primera vez,
se me ocurrió, podemos entender esta parábola como símbolo del mal administrador de las almas, el sacerdote o el obispo, que en vez de hacerlas fructificar, en vez de presentarle al Señor unas posesiones mejores, más ricas, más bellas, más poderosas, en fuerza, en vigor, lo que hace es administrar mal, derrochar, que la posesión merme. ¿Qué es lo que hace el Señor, el Kyrios, en la palabra original? Pues lo que hace el Kyrios es decirle: no puedes ser más mi administrador. El texto griego literal dice eso: no puedes ser más mi administrador. Entonces, aquí hay una enseñanza. Dios calla, pero llega un momento en que, o a través de la Iglesia, le dice a un sacerdote o a un obispo: ya no puedes seguir siendo administrador. O a veces el Señor directamente le dice: no, ya no puedes seguir haciendo daño en la viña, ven conmigo. Y cuando Dios dice ven conmigo, no importa que uno esté fuerte como un roble. Cuando dice ven, uno va. Con lo cual esto tiene una enseñanza. Cuando veamos a un administrador pequeño o grande del reino de Dios que hace mal las cosas, debemos dejarlo en manos de Dios. Debemos orar para que se convierta. Eso sí, si fueran cosas muy graves, deberíamos ponerlas en comunicación de su superior. Claro que sí, claro que sí. Pero normalmente serán defectos de carácter, enfados, falta de ilusión, cosas de ese tipo. No debemos nosotros ponernos en el papel de Dios con el pensamiento. Hay gente que con el pensamiento se pone en el papel de Dios. Él ya actuará con sus administradores. Sus administradores son competencia del Kyrios, del Señor, no nuestra, no nuestra. Y después, esta parábola también la combinaba con la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo pide la herencia, se marcha. No es que haga como el administrador mermar la herencia, es que se marcha. No quiere estar en la casa. Es peor. El otro hacía mermar las posesiones. Este se lleva parte de la herencia y no quiere estar en el mismo lugar. Cuando vuelve el hijo pródigo, el padre lo recibe y le abraza. ¿Por qué no hace lo mismo con el administrador? Pues porque ve aquí un símbolo. El hijo pródigo es el bautizado, tiene la naturaleza del Padre. Por la gracia ha sido insertado en Dios, se ha hecho parecido al Padre a través del sacramento. Es parte de su familia. Preguntaréis, ¿y el administrador a lo mejor era hijo también del Señor? Si uno recibe el perdón, ¿por qué no el otro? Aunque fuera hijo el administrador, si está haciendo que las posesiones del Señor se destruyan, disminuyan, no puede seguir de administrador. Lo podrá recibir, lo podrá abrazar, le podrá decir: sigue sentado a mi vera, porque el texto griego no lo echa de casa, dice: no puedes seguir siendo administrador más. No dice que lo eche. Entonces, él podrá seguir, pero no en la casa, pero no puede seguir siendo administrador. Creo que aquí los matices de estas dos parábolas combinadas son muy interesantes. El perdón lo tiene, pero el administrador debe ser fiel, prudente,
adecuado para el puesto. Por eso nosotros en las misas siempre pedimos por nuestro obispo, por los obispos, por el Papa. Pedimos por todas las jerarquías de la Iglesia, porque es tan importante que sean buenos administradores, que hagan florecer las posesiones de Dios, que son las almas. Si ellos pecan, Dios les recibirá como el hijo pródigo, pero si siguen haciendo daño a la viña del Señor, no podrán seguir siendo administradores. Ya se encargará Dios a través de la Iglesia o directamente de decir: entrega las cuentas, como dice el texto que hemos leído. Todos daremos cuentas. Nosotros de nuestra administración de las ovejas de Dios, cada uno de vosotros de la administración de vuestra alma. No seáis duros con los administradores, porque Dios algún día os preguntará: ¿qué has hecho con mis posesiones en tu alma? ¿Qué has hecho con mis? Entrégame las cuentas, dame razón de ello. Y podrá ser que uno, solo con su dracma, la que recibió, sea mucho peor que el que tuvo un talento, centenares y centenares de dracmas. Conclusión: no juzguemos a los administradores, estemos seguros del abrazo de Dios cuando volvamos a la casa paterna. Y por favor, siempre recemos para que la casa de Dios tenga las mejores personas posibles puestas al frente.